Y para hablar sobre la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, saludo con gusto a Gabriela Siller, jefa de análisis económico de Banco Base. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susi. Pues bueno, esta decisión de mantener sin cambio su tasa de referencia pues ya era la esperada por el mercado. Sin embargo, no se dieron señales de que vaya a cambiar su dinámica de alzas graduales este año, ¿cierto? Así es, el mercado ya esperaba que mantuviera la tasa de referencia. Sin embargo, estaba atento el mercado a las señales de si van a ser más acomodaticios o más restrictivos en su política monetaria. Y por eso es que en la mañana empezamos a ver que el tipo de cambio se subía, alcanzando un nivel que no se veía desde enero, de 19.20 pesos por dólar. Sin embargo, en el comunicado, pues lo vimos bastante acomodaticio. Es decir, que no planean incrementar agresivamente la tasa, y esto es porque, bueno, pues hay que recordar que la Reserva Federal tiene un mandato dual, es decir, ellos buscan mantener estable la inflación, así también como lo hace en México, el Banco de México, nada más que ellos alrededor del 2%, lo cual dicen que se está logrando. Sin embargo, también buscan el pleno empleo o crecimiento. Y en este sentido, pues hay que recordar que el gasto de los hogares se desaceleró en el primer trimestre. Entonces, haciendo un balance, refieren a que los riesgos al alza y a la baja para la inflación pues son neutrales, y por lo tanto pues dicen que tendrán que ser cautelosos, ¿no? Y que los incrementos a la tasa de referencia pues tienen que ser lentos y graduales. Es decir, el comentario fue más acomodaticio de lo que esperaba el mercado, y esto pues debilitó un poco el dólar, hizo que pues nuevamente el tipo de cambio en México bajara hacia los niveles de 18.95 después de que en la mañana se había subido a 19.20 en las cotizaciones interbancarias. Así es. Y bueno, escuchamos que, más bien leímos que los funcionarios del Banco Central reconocieron que la inflación está cerca de llegar al objetivo de inflación en el mediano plazo, como ya lo comentabas. ¿Tú lo ves posible en este contexto? Sí, bueno, definitivamente, si uno ve la inflación de Estados Unidos, pues ya está en el objetivo, ¿no? En el 2%, pero más bien ellos se fijan en la inflación medular, que es la llamada inflación subyacente. También, bueno, pues es que la inflación se cataloga o se clasifica entre la subyacente, que es la medular, y la no subyacente, que es quitándole, o la no subyacente, perdón, es la de los precios más volátiles de la economía. Entonces, la subyacente es en la que ellos se fijan y en la que ellos que dicen que en el mediano plazo ya podría estar regresando hacia el objetivo del 2%, y es que también la inflación pues también es como un indicador, ¿no?, de que la economía va bien, sobre todo si se mantienen los niveles estables del objetivo que ellos están buscando. Y creemos que sí, que esto puede darse. Inclusive también creemos que la economía estadounidense en el mediano y largo plazo puede crecer más rápidamente, sobre todo por la reforma tributaria que ha llevado a cabo Donald Trump y que ya inició en el 2018. Sin embargo, todavía ese crecimiento económico no se ve, y por lo tanto, pues la Fed está siendo cautelosa, lo cual, bueno, pues por lo pronto es bueno para los mercados, porque siempre cuando la Fed se muestra un tanto restrictiva o que dice que va a ser más agresiva para subir la tasa de referencia, pues los mercados tiemblan a nivel global, y esto genera pues también en México alzas en el tipo de cambio. Claro. Entonces, con esta evolución que se espera del crecimiento económico, ¿se estima que sean 2 alzas de tasas más este año por parte de la Fed? Así es, creemos que la Reserva Federal hará 2 tasas más, y también, bueno, pues en Banco Base estimamos que el Banco de México hará por lo menos otra alza más siguiendo la Reserva Federal. Precisamente a eso iba. Estas 2 alzas más por parte del Banco de México, ¿a partir de cuándo se podrían esperar? ¿De la siguiente reunión el 17 de mayo, la reunión de Banjico? No, creemos que más bien el Banco de México se va a esperar hasta después de las elecciones, sobre todo para ver la evolución del tipo de cambio. Hay que recordar que en México la inflación desde el 2017 prácticamente ha estado determinada por el tipo de cambio. Y entonces fuertes depreciaciones, sobre todo cuando el tipo de cambio se sube por encima de los 19.50 pesos por dólar, genera presiones importantes a la inflación. Si todo se mantuviera constante, si este año no tuviéramos la renegociación del Telecán, si no estuvieran las elecciones, pues probablemente la inflación en México ya estaría retornando hacia la meta del Banco de México a finales de este año. Sin embargo, sabemos que es un año rodeado de incertidumbre, y la incertidumbre siempre termina afectando el tipo de cambio y el tipo de cambio a la inflación. Por eso creemos que el Banco de México hará de perdido otro incremento más, pero probablemente hasta después de las elecciones. Hasta después de las elecciones. Bien, pues muchas gracias por este análisis. Como siempre, Gabriela Siller, jefa de análisis económico de Banco Base. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Hasta luego. Hasta luego.